Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Noches, muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué Me hiciste alegro. hoy? Che, hoy trabajar, hoy tuve mucho trabajo, estoy contenta por eso. Ah, está bien. Aló. Ah, ¿Aló? hoy trabajé también Ujú. Qué bueno. y estoy escribiendo mi artículo, pero el problema es que tuve que entregar las calificaciones para mis estudiantes ayer. Ok. Y sí, y todavía tengo algunas citas y necesito escribir más, pero creo que podemos leer un poco. Ok. Sí, sí. ¿Dónde estábamos? Creo que am, Llegaste, ya estábamos hablando la cruz, del... ¿Cuál cruz? la cruz de toro. Mm, Eso fue lo último que estábamos hablando de un hombre. Sí, estábamos hablando de un hombre. Torito orinaba con sangre, eso. No, pero Después, puedes hacerlo. A ver, dime otro, o uno antes de eso, uno antes. ¿antes o después? Ve a ver después, porque si A eso no lo he pesar de que escuchado. Violeta nunca expresó directamente su gratitud, sí expresó sus sentimientos por Toro a través de la cruz de madera que hizo para él. Tenía Ok, su eso nombre. no lo. Ok, continúa. Eso no lo habíamos leído. Ok, Tenía su pero nombre continúa. grabado. Ay, si algo suena mal, puedes decírmelo. Ok, claro que sí. Me puedes decir, porque sí, sí. A veces creo que utilizo algunos anglicismos. Ok, Ah, tranquilo, yo te sí, dije. sí. Tenía su nombre grabado en la parte posterior y su nombre en la parte delantera, simbolizando el vínculo que compartían. Toro fue un modelo a seguir positivo, un modelo positivo, ¿no? Sí, Un está bien. modelo positivo a seguir, ¿no? Sí, correcto. Para ella, en comparación con Julián y su padre, ambos ejemplos de masculinidad tóxica. Y necesitas saber que no tengo ninguna teoría ahora, solo las citas Ok. de la novela. Una pequeña cruz que tallé en madera con su nombre grabado, una cita, por un lado y el mío por el otro, que colgaba de una tira de cuero de cerdo. Si hubiera sido de oro puro, Torito no la habría apreciado más. Se la colgó al cuello y no volvió a quitársela. Te cuento esto, Camilo, porque esa cruz jugó un papel fundamental años después. Fin de cita. La cruz de madera permite a Violeta identificar el cadáver de Toro en una fosa común, encontrada en una cueva por un cura francés. Al parecer, Toro había sido considerado un simpatizante comunista por haber ayudado al hijo de Violeta, Juan Martín, a escapar de la dictadura de Augusto Pinochet, ¿no? A través de la frontera argentina. Lamentablemente, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente Salvador Allende, Augusto Pinochet instauró una dictadura
militar en la que la represión fue sistemática contra aquellos considerados subversivos. Los desaparecidos fueron personas arrestadas por las fuerzas de seguridad y por la Dirección de Inteligencia Nacional. Eran llevados a lugares secretos e interrogados bajo tortura. Tras las interrogaciones, fueron lanzados al mar o enterrados en fosas comunes. Ocurrieron más de 3,000 casos de ejecuciones y desapariciones. Al principio, el régimen chileno negó las acusaciones, pero finalmente se reveló la verdad porque las familias de los desaparecidos querían recuperar los restos de sus seres queridos. Cito, la versión oficial fue que se trataba de un accidente, posiblemente turistas que perecieron asfixiados por gases venenosos dentro de la cueva. Después lo atribuyeron a una venganza entre guerrilleros o a delincuentes que se mataron entre ellos. Finalmente, presionados por la opinión pública, por la iglesia católica y por el hecho de que todas las calaveras presentaban un hueco de bala, la atribuyeron a ejecuciones cometidas por uniformados que actuaron por iniciativa propia en el fragor de la batalla, ansiosos por salvar a la patria del comunismo sin el conocimiento de sus superiores. Fin de cita. Cuando hay un choque polarizador y violento entre ideologías opuestas, el resultado final suele ser la destrucción del lado más débil por la fuerza superior que toma el control de los aparatos estatales y otros aparatos ideológicos como los medios de comunicación, las instituciones religiosas y el sistema educativo. En una dictadura que es de derecha o de izquierda, la disidencia del lado opuesto es aplastada a través de actos de violencia ideológica diseñados para intimidar a aquellos que se resistirían al poder absoluto del partido gobernante. En la novela, Allende escribe sobre un país imaginario que se asemeja a Chile y los hechos históricos que rodean la desaparición forzada de aquellos que se resistieron al sangriento régimen de Augusto Pinochet. Los cuerpos de aquellos que se resistieron a la represión ideológica son símbolos de la falta de humanidad en la era moderna en la que el choque de ideologías ha llevado a la deshumanización y a actos bárbaros de violencia que están ocultos a la vista del público por los que están en el poder. En el caso de la desaparición de Toro, su cuerpo fue descubierto en una fosa común, en una cueva escondida al público, un evento histórico que simboliza cómo la deshumanización del otro lado en un mundo sumamente polarizado puede permitir a aquellos que quieren cometer actos atroces de violencia. Cito, se hallaban los cuerpos de desaparecidos. A esos no los lanzaron al mar ni los dinamitaron en el desierto. Los metieron en una cueva, en un cerro y sellaron la entrada. Violeta describe en términos escalofriantes
el momento en que descubre la cruz de madera que le había dado a Toro. Cito, esto es de Torito, murmuró Facunda, y un sollozo le quebró la voz. Lo había buscado y esperado muchos años. Allí estaba la cruz, la cruz, ¿no? La cruz. La cruz, no sé por qué. La cruz de madera que yo tallé para el primer cumpleaños que le celebramos a Apolonio Toro, cuando mi madre, mis tías y los Rivas estaban vivos, cuando Facunda era joven y yo era una niña. Estaba colgado de una tira de cuero, la madera pulida por el uso y los años, pero todavía se leía claramente mi nombre, Violeta. Por el otro debía de estar el de Torito. El llanto convulsivo me dobló como una patada en el estómago y sentí los brazos de Facunda sosteniéndome. Fin de cita. A través de la carta de Violeta a su nieto, Allende es capaz de recuperar las voces humanizadoras de aquellos que se resistirían, um, contra el régimen de Pinochet. La cruz se convierte en un símbolo de resistencia en la novela. Allende invita a su audiencia internacional a reflexionar sobre el sufrimiento de Violeta como mujer que creció en circunstancias difíciles, había experimentado la trágica pérdida de la vida de su padre, una violación brutal, una relación tumultuosa con el padre de sus dos hijos, la muerte de su hija Nieves mientras daba a luz a su nieto, la desterritorialización, desterritorialización de su hijo Juan Martín, que construye una nueva vida en Noruega después de escapar de Chile, y el viaje de su nieto Camilo a África. La cruz no solo representa el sufrimiento de Toro, sino también el sufrimiento y la soledad al que se enfrentan de generación en generación a medida que aceptan sus propias historias. Cito, esa cruz es mágica, Camilo. Nada de lo que tengo te interesa, ya lo sé, pero cuando me muera, quiero que te quedes con la cruz, te la cuelgues al cuello en vez de la que llevas y la uses siempre para que te proteja como me ha protegido a mí. Por eso la llevo siempre puesta. Está cargada con la lealtad, la inocencia y la fortaleza de Apolonio Toro, que la llevó sobre el pecho durante muchos años y murió para salvar a tu tío Juan Martín. Torito ha sido mi ángel y va a ser también el tuyo. Prométemelo, Camilo. Fin de cita. Esta cruz de madera es creo que es metónimo, es Sí. un tipo de metáfora, ¿no? Que representa la salvación de Violeta. Toro es una figura parecida a Cristo que pierde la vida, pero la recuperación de la cruz ilustra la posibilidad de que Violeta pueda buscar la redención criando al hijo de su hija fallecida, Nieves, su nieto Camilo. Violeta reconoce... ¿Qué? ¿También se le murió la hija? Sí, sí, muy triste, ¿no?
muy triste. Sí, Dios mío. Mm, porque le tenía a su padre, mm, mm, creo que llevaba una vida muy peligrosa con las drogas, y etcétera, la prostitución, todo. Es como un suicidio, ¿no? Um, Sí, creo que Violeta sí. reconoce Porque eso es lo que, que termina en eso. sí, es triste. Violeta reconoce que hay decisiones que cada persona toma a lo largo de su vida que pueden resultar en llevar nuestras vidas en direcciones radicalmente diferentes. Su decisión de adoptar a Camilo se produjo en ese momento porque se dio cuenta de que podía tratar de romper el ciclo de sufrimiento generacional que había experimentado. Cito, hay encrucijadas en el destino que no podemos reconocer en el momento en que se presentan, pero si se vive tan largo como he vivido, como he vivido yo, se pueden ver con nitidez. Allí donde se cruzan o bifurcan los caminos, debemos decidir la dirección que vamos a tomar. Esa decisión puede determinar el curso del resto de nuestra vida. Así me ocurrió ese día cuando recuperé la cruz de Torito. Ahora lo sé. Hasta entonces había existido cómodamente sin cuestionar el mundo donde me tocó nacer. Mi único propósito, indiscutible, había sido criar al niño que Nieves dejó huérfano. Fin de cita. La cruz es un símbolo del sufrimiento a través de las generaciones y de los errores que comete cada generación que contribuye, ¿no? Que contribuye, ¿Que contribuye? sí, a un mayor trauma generacional. La falta de respuesta de Camilo a la convincente narrativa de Violeta sobre su sufrimiento apunta a una sensación más profunda de dislocación y polarización dentro de la sociedad. Creo que hemos hablado de ello. En este Ujú. punto, en el momento en que Violeta narra su historia, los acontecimientos del pasado se han alejado durante mucho tiempo del presente y el hijo de Violeta, Juan Martín, vive en Noruega, mientras que Camilo está en África cumpliendo con su deber como predicador. Por lo tanto, hay un sentimiento de soledad poética que los lectores experimentan al leer la historia de Violeta. Es como si en un mundo cada vez más polarizado y dividido, en el que la globalización ha llevado a una mayor fragmentación, hay divisiones experienciales y insuperables que alienan a los individuos unos de otros. Uno de los errores más atroces de Violeta es el hecho de que antes de la muerte de Toro, ella negó a su propio hijo que el régimen de derecha de Pinochet pudiera hacer algo malo e incluso culpó a su propio hijo por simpatizar con los comunistas que estaban luchando contra la corrupción de la derecha. La historia de Juan Martín ilustra cómo las divisiones ideológicas pueden llevar al exilio. Violeta no puede hablar en contra de la dictadura de la derecha en la que vive porque ha aprendido a guardar silencio frente a la opresión. Ella tiene miedo de los costos de hablar y ha abrazado la retórica conservadora del régimen que afirma que los disidentes han hecho algo mal.
cito, ¿en qué mundo vives, mamá? Si me entrego, puedo desaparecer para siempre. ¿Cómo es eso de desaparecer? No te entiendo. Cualquiera puede ser arrestado, no necesitan un pretexto y después niegan haberte detenido. Nadie sabe de ti, te conviertes en un fantasma. Mataron a varios estudiantes de mi facultad y se llevaron a más de 20 profesores. Bueno, algo malo habrán hecho, Juan Martín, murmuré, repitiendo lo que había oído decir tantas veces en el círculo de mis amistades. Lo mismo que he hecho yo, mamá, defender el gobierno elegido democráticamente. Fin de cita. La experiencia de Juan Martín como disidente representa una división generacional. A diferencia de Violeta, que había sufrido abusos y aprendido a tolerar en silencio, su hijo Juan Martín fue lo suficientemente valiente para hablar en contra de la opresión. Juan Martín huyó inicialmente a Argentina, donde otra dictadura estaba oprimiendo al pueblo argentino. Esta dolorosa, Dolorosa. sí, dolorosa realidad ilustra lo que puede ocurrir cuando la polarización política aumenta hasta el punto de que la rivalidad entre las facciones en guerra genera una retórica deshumanizante. Al igual que en Chile, aunque de una manera ligeramente diferente, el partido gobernante en el poder utiliza a los militares, los intelectuales, los medios de comunicación y la policía para aplastar cualquier disidencia y deshumanizar al otro lado. Este fenómeno ilustra la relación entre la paranoia psicótica a nivel colectivo y la afiliación ideológica que conduce a la deshumanización y al miedo al otro. Cito, la represión en Argentina no sucedió en un día ni fue una guerra declarada como la nuestra. Fue una guerra sucia que se infiltró en todos los ámbitos de la sociedad de forma solapada. Se conocía la ubicación de los centros de tortura y empezaron a desaparecer artistas, periodistas, profesores, líderes políticos y otros que consideraban sospechosos. Las mujeres buscaban en vano a sus hombres. Después las madres se atrevieron a marchar con las fotografías de sus hijos e hijas colgadas, ¿no? Ujú. Las Sí, fotografías colgadas, ¿no? sí, las Sí. fotografías todas. Sí, sí, al pecho, a fin de cita. El silencio como mecanismo de afrontamiento frente al sufrimiento es una reacción natural, pero para iluminarse es necesario reconocer las cicatrices del sufrimiento humano y buscar una sociedad mejor y más humana, con menos opresión, en la que las personas con diferentes sistemas de creencias no sean perseguidas por sus diferencias. Es imprescindible que la nueva generación no viva con el temor incesante y el silencio de las generaciones previas. Julián Bravo, el esposo de Violeta, trabajó para los Estados Unidos mientras se involucró vergonzosamente, ¿no? Mente. En una lucha encubierta para apoyar a los regímenes
de derecha en América Latina, incluso cuando violaban los derechos humanos. Creo que es una vergüenza, ¿no? Sus acciones lo implicaron y lo hicieron cómplice en la persecución de su propio hijo Juan Martín y en la muerte de Toro. La realidad era que Julián vivía una vida en la que se ponía constantemente en peligro y en la que no podía vivir una vida familiar normal. También se involucró en negocios sombríos como secuestros y asesinatos. La política puede llevar a la violencia a medida que los regímenes están apoyados por potencias extranjeras que buscan consolidar su poder a nivel mundial. Cito. ¿Cuánto de eso sabía Julián Bravo? ¿Hasta qué punto participó? Sé que recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas en Panamá como los oficiales encargados de la represión en nuestros países. Contaba con la confianza de los generales porque era un piloto extraordinario. Supongo que su coraje, experiencia y falta de escrúpulos le abrieron las puertas del poder. Una vez con una botella de whisky en la mano, se puso demasiado locuaz y me confesó que a veces los pasajeros de su avión eran presos políticos que transportaban esposados con mordaza y drogados. Me juró, sin embargo, que nunca le tocó lanzar a ninguno de esos infelices al mar. Eso lo hacían pilotos militares desde helicópteros. Los llaman vuelos de la muerte, agregó. Fin de cita. Ciertamente la atracción de la vida rápida que experimentó como piloto involucrado en actividades políticas se basó en su visión materialista del mundo. Violeta probablemente vio en Julián una imagen romántica del padre que había perdido. Su heroísmo luchando junto a los británicos durante la Segunda Guerra Mundial también le hizo respetarlo, pero no pensó en las consecuencias de tener una relación con un hombre que no podía estar casado debido a su estilo de vida. Cito, Julián Bravo había sido piloto en la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña durante la guerra, uno de los pocos latinoamericanos que participaron de esa manera en el conflicto. Fue condecorado por actos de valentía y su habilidad suicida para batirse a duelo en el aire con los aviones alemanes. Según la leyenda, que él no repetía, pero seguramente echó a rodar. Con su Spitfire derribó más de 80 aviones enemigos. Un día cayó del cielo a mi vida, precedido por esa fama de guerrero, pero incluso sin aquel pasado romántico, la impresión que me hubiera causado habría sido igualmente poderosa. Era el héroe de las novelas. Fin de cita. Violeta se convirtió en víctima de sus propias ilusiones románticas, ¿no? Sí. Romántica. Cuando buscó una relación con Julián y se divorció de su primer marido, un inmigrante alemán que carecía de la pasión que poseía Julián. La vida de Violeta se había vuelto tan aburrida y predicable en su primer matrimonio que sintió
que tenía que experimentar un cambio. Julián despertó su deseo sexual y se convirtió en el padre de sus dos hijos, pero nunca renunció a su estilo de vida y a su constante mujeriego. Cito, así comenzó la pasión que habría de acabar con mi matrimonio y determinar mi futuro. Aprendí a los 28 años las sorprendentes posibilidades del placer y la diferencia fundamental entre un marido poco inspirado y un amante de novela. Fin de cita. Violeta entendió lo que significaba el amor más adelante en su vida. Su falta de experiencia le hizo difícil entender la diferencia entre el amor y la pasión destructiva. Ella reconoce que no había amor en su relación con Julián, solo había un apego a la pasión y la emoción que asociaba con su hipermasculinidad. Hipermasculinidad, sí. Hipermasculinidad, sí. Cito, la experiencia perfecta es hacer el amor amando, pero ese no fue el caso con Julián esa tarde. Nada hubo de amor, solo deseo simple y puro, deseo brutal, descarnado, sin ambajes ni remordimientos, deseo sin consideración por nada ni por nadie. La atracción de Violeta por Julián representa su apego al superyo paterno de su difunto padre. Su relación traumática con Julián no habría ocurrido, creo que necesito, si hubiera resuelto las contradicciones inconscientes en su psique. Si hubiera resuelto. Resuelto, sí. Sí. Si hubiera resuelto las contradicciones inconscientes en su psique que dejaron las cicatrices de la violación que experimentó y su identificación con su padre. Su primer matrimonio fue demasiado tranquilo para ella, pero en lugar de buscar un equilibrio entre la pasión y el amor familiar, perdió su equilibrio emocional en su relación con Julián. Como indica Freud en su trabajo sobre la compulsión a repetir y el principio del placer, las contradicciones inconscientes que no se resuelven pueden volver más adelante en la vida de uno si no se abordan de manera consciente. En su psique, Julián asume todas las características de su difunto padre antes de que experimentara su pérdida financiera durante la gripe española y la Gran Depresión. Cito, era imposible intimidar a Julián Bravo. Se había jugado la vida durante varios años en la guerra. Amaba los deportes extremos. Se lanzaba en paracaídas en el corazón del Amazonas. Hacía surf en las olas más altas del mundo en Portugal. Escalaba sin cuerdas los picos inaccesibles de los Andes. Bailaba con la muerte. Su temeridad implacable lo conduciría naturalmente a los negocios ilícitos, pero eso fue más tarde cuando lo reclutó la mafia. Fin de cita. Por lo tanto, Julián representó todo lo que su padre le representó antes de su suicidio. Representaba una figura paterna omnipotente con su extrema masculinidad. Sin embargo, en realidad la fuerza física de Julián y su machismo cubrieron sus
imperfecciones psíquicas. En realidad, él no pudo estar a la altura de sus expectativas y la abandonó a ella y a los 2 hijos que tenían. Él solo podía satisfacer sus necesidades sexuales temporalmente y estaba frío y emocionalmente no estaba disponible. Violeta estaba segura de que su pareja entendía el mundo de las drogas debido a sus conexiones con la mafia. Irónicamente, según ella, él no hizo nada para evitar que se convirtiera en una víctima. Cito, estaba seguro de que alguien como Julián Bravo conocía muy bien el mundo de las drogas, desde la producción, transporte, corrupción y crimen vinculado al producto hasta la última degradación del adicto. Era una dolorosa ironía Qué fuerte y qué feo. sí, qué feo, que su propia hija fuera una de las víctimas. Fin de cita. La realidad es que Violeta también fue cómplice de la propia caída de su hija. Julián vivió una vida que le impediría ser un hombre de familia y Nieves, su hija, se identificó con su padre y quería vivir una vida basada en la toma de riesgos como él. Violeta no pudo alcanzar a su propia hija y estaba... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, es que se fue la luz. Ok. Perdimos, perdimos la conexión. No es un problema. Sí, por un momentito. Por un rato, sí. Sí. No, Ah, fue ahorita, fue unos minutos nada más. sí, O sí, sea, sí. un minuto, fue ahorita. Sí. Sí. Como su padre y el violador habían dado forma a su propia relación con la masculinidad, habría rechazado a Julián en primer lugar. Se apresó de las mujeres vulnerables y les descartó cuando ya no sentía eran atractivas. Violeta compartió su sufrimiento con su hermano José Antonio y la señorita Taylor y reconocieron sus despiadados actos de crueldad que le infligió a ella y a sus hijos. La historia de Violeta ilustró como los ilustra, ¿no? Creo ilustra es mejor, ¿no? Sí, ilustra. Ilustra cómo los delirios románticos sobre un hombre peligroso pueden llevar a la destrucción de tantas vidas. No es sorprendente que cometiera los errores que cometió al elegir perseguir, ¿no? Perseguir. Perseguir. Sí, perseguir a Julián en primer lugar, dadas sus experiencias pasadas con hombres. Tal vez se habría quedado con su primer marido si hubiera procesado todo, desde sus traumas. Sin embargo, su relación era opaca y poco recompensable. Lo que realmente necesitaba era una vida tanto con pasión como con amor, pero había elegido fatalmente a un hombre que solo podía proporcionarle una pasión destructiva. Cito, les conté a José Antonio y a Miss Taylor de Nieves, maldiciendo a Julián Bravo por el daño que le había hecho a su hija, por la crueldad que le infligió a su hijo y por el maltrato que yo había recibido de él. Me dejaron descargar el resentimiento y llorar a gusto. Fin de cita.
En situaciones como estas, en las que una mujer da luz a niños y su pareja rechaza tanto a los niños como a su amante, la mujer no solo experimenta los dolores de rechazo, sino también la ira de sus propios hijos, cuyas vidas también se ven profundamente afectadas por el trauma infantil. Las experiencias de trauma en familias rotas pueden conducir a conducir a una falta de comunicación auténtica, ya que cada persona trata el trauma de manera diferente. Después de que Julián la abandonara, simplemente eligió a otra víctima para engañar y persiguió a mujeres que eran mucho más jóvenes que ella. Lo cito: supe por el correo de los chismes que andaba con una chica veintitantos años más joven que él, a quien presentaba como su novia. Fin de cita. La realidad es que, no es un problema, ¿no? Es que, ok, No. luego coma, ¿no? En su juventud, Violeta fue engañada por Julián. Parte del problema fue su falta de modelos positivos a seguir durante su juventud y una atracción inconsciente por una figura masculina tóxica que representaba a su padre fallecido. Y es interesante porque creo que es como la atracción inconsciente de los hombres fuertes, los líderes políticos que, que son, abusivos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hay en Estados Unidos, por ejemplo, tanta gente que vota por un hombre abusivo. Y creo que el psicoanálisis tiene una respuesta, o sea, los padres, el padre, por ejemplo, es como un modelo inconsciente. Y cuando uno tiene ejemplos de la masculinidad tóxica en su vida, y, por ejemplo, es como miembros familiares, por ejemplo, familiares, hay lazos emocionales con estas personas. Claro, no es tan fácil reconocer sus fallos. Y creo que es porque a veces mucha gente deja a estas personas hacer como quieran, y tienen el poder para abusar. Sí, correcto. Sí. Porque también buscan pura gente débil, víctimas, y se aprovechan de eso. Sí. Julián estuvo involucrado en la Operación Cóndor, una operación encubierta en la que los Estados Unidos participaron con el fin de combatir a los gobiernos de izquierda apoyados por la Unión Soviética. Estaba involucrado en una lucha secreta por el poder entre las superpotencias mundiales, por la influencia y el control en América Latina, por lo que sabía que habría
un golpe de Estado que colocaría a una dictadura militar de derecha en el poder. Cito, 11 meses después de tu nacimiento, un golpe militar derrocó al gobierno en un baño de sangre, tal como venía pronosticado Julián Bravo desde la elección del presidente socialista. Fin de cita. Su hijo Juan Martín tuvo que huir de Chile como resultado de la dictadura que su padre apoyó. Las diferencias ideológicas habían separado a padre e hijo. Juan Martín era un comunista acérrimo, mientras que su padre era un capitalista. Cito, Julián Bravo era un bandido y tenía mala relación con su hijo, pero tal como yo suponía, a regañadientes, ¿no? Me ayudó a escamotear a Juan Martín fuera de Sacramento. Fin de cita. Sin embargo, Julián ayudó a su hijo a escapar a través de la frontera, a pesar de que en el proceso Toro perdió más tarde la vida por llevarlo a través de la frontera. Lo sabes, ¿no? Porque hemos hablado de eso. América Latina estaba experimentando en ese momento la esquizofrenia y la paranoia generadas por el conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Y creo que es la misma situación ahora, ¿no? Ambos países, sí, ambos países lucharon por la influencia en América Latina y apoyaron las dictaduras. Cito, había dictaduras en muchos países de América Latina, no fuimos el único. Eran los tiempos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y nosotros estábamos en el área de influencia de los norteamericanos que no iban a permitir ideas de izquierda en el continente, tal como me había advertido Julián Bravo con una década de anterioridad. Los rusos también imponían su ideología en la parte del mundo que controlaban. Fin de cita. La gente común se vio obligada, ¿no? Obligada. Sí, obligada. A adaptarse al régimen que estaba en el poder y el control de los militares era primordial para que los dictadores permanecieran en el poder. Una forma de hacer frente al trauma es buscar alguna forma de estabilidad a través de un régimen que prometa que cualquier disidencia será aplastada. Violeta parecía apoyar el régimen que oprimía a su hijo y que oprimía a tantos chilenos porque ofrecía una falsa sensación de seguridad. Ella sabía en el fondo que el régimen de Augusto Pinochet le quitó la libertad a la gente. En la superficie, el país nunca, es una cito, el país nunca había estado mejor. Los visitantes quedaban maravillados de los rascacielos, las autopistas, la limpieza y la seguridad. Nada de muros pintarrajeados, de disturbios callejeros o estudiantes atrincherados en los colegios, de mendigos pidiendo limosna o perros vagos. Todo eso desapareció. Nadie hablaba de política, era peligroso. La gente aprendió a respetar las jerarquías y la autoridad, a trabajar. Quien no trabaja no come, era la consigna.
Con la mano dura del régimen se terminó la politiquería y avanzamos hacia el futuro. Dejamos de ser un país pobretón y subdesarrollado. Nos convertimos a golpes en uno próspero y disciplinado. Ese era el discurso oficial. Por dentro, sin embargo, éramos un país enfermo. Por dentro, Camilo, yo también estaba enferma de pena por el hijo fugitivo, por Torito desaparecido y porque habría tenido que ser ciega para desconocer la precaria situación y empleados empobrecidos y con miedo. Fin de cita. Una de las grandes Rafael, es, creo que hemos terminado, ¿no? sí. Pero podemos seguir mañana. ¿Te Sí, parece? sí, podemos seguir mañana, sí. Que tengas una buena noche y nos vemos. Nos vemos, Rafael. Gracias. Que tenga buenas noches. Seguimos mañana que estas nuevas citas están chéveres. Me gustan. Ah, ok, gracias. Aló, Gracias. aló, ¿Me escuchas? aló, ¿me escuchas? Te escucho. Ay. Sí, te escucho. Te escucho. Chao. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí. Ah, sí, te escucho, te escucho. Ah, no te preocupes. Bien. Ok, nos vemos Gracias. mañana. Nos vemos mañana. Ok, Bye, bye. chao, chaoito.